Bueno, mi estimada comunidad, y ya esto se está grabando, no pasa nada. Vamos a presentar ahora la exposición. Teníamos tres alumnos, van a estar solamente ahora ustedes dos. Gabriel, Alfredo, bienvenido. Va a ser una exposición muy interesante. Así que bueno, Gabriel, te escuchamos. Bueno, mi proyecto trata de la predicción del nivel del río Paraná en el tramo de Varadero y San Pedro utilizando redes neuronales. A modo de introducción, el Paraná es el segundo río más largo de Sudamérica, luego detrás del Amazonas. Nace en Brasil, recorre Argentina, Paraguay y todo lo que es Argentina hasta desembocar el Río de la Plata, conformando lo que se llama la cuenca del Paraná. Las precipitaciones en toda esta cuenca del Paraná y por consiguiente el nivel de estos ríos se ve fuertemente afectado por un fenómeno que se llama ENOS, que es la traducción, es las iniciales del Niño Oscilación Sur, y es un fenómeno climático de gran escala que son fluctuaciones en la temperatura del océano, el océano Pacífico, y además cambios en la atmósfera que producen cambios, influyen en las precipitaciones en diferentes partes del mundo y entre ellas en Argentina, en la parte del noreste. Se da por ciclos de 2 a 7 años y consta de tres fases: el niño, la niña y una fase neutra. El niño son precipitaciones abundantes, la niña produce sequías y la fase neutra precipitaciones normales. Teniendo en cuenta esto, mi proyecto busca predecir el nivel del río Paraná en el tramo que recorre las ciudades de San Pedro y Varadero, utilizando datos históricos de precipitaciones y niveles de ríos de la cuenca, haciendo las veces de alerta temprana, buscando minimizar los impactos socioeconómicos de toda esta zona. Como pueden ver acá en el mapa, acá es donde nace el río Paraná, luego recorre el noreste de Argentina, se une con el río Iguazú, que también nace en Brasil, se une con el río Paraguay y llega y desemboca en el río de la Plata, y Varadero está a unos 150 kilómetros de esta desembocadura. Luego de esto pasamos a lo que es el análisis exploratorio de datos, los datos que utilicé para mi dataset. Me enfoqué utilizando en toda la página web, las fuentes utilicé el Servicio Meteorológico de Brasil, el Instituto Nacional de Agua de Argentina, el Servicio Hídrico de Argentina y una web de la cuenca del río Pilcomayo, y analizando todos esos datos, me quedé solo con 4 ciudades de precipitaciones y niveles del río a todo lo largo de la cuenca del Paraná, Brasil y Paraguay. Si vemos las correlaciones, teniendo en cuenta también lo que es la relación de ENOS con los picos de precipitaciones que ha habido históricamente. Y ante la faltante de datos me pude quedar solo con 4 ciudades de Brasil, y si hago la correlación de esas ciudades, la precipitación de esas ciudades con el río, me encuentro con una correlación entre el río Iguazú, que vimos que está en el norte de la provincia de Misiones. Hay una correlación de 5 días entre estas ciudades, cuando las precipitaciones son abundantes, influyen en el río Iguazú a los 5 días, como se puede ver en este gráfico de Ploti. Y si lo traspolamos a San Pedro Varadero, tarda unos 45 días en llegar ese pico. Si bien se ve que las correlaciones son bastante escasas, cuando las probé en mi modelo, en la práctica afectaron mucho, por lo tanto las decidí dejar porque fueron muy importantes. Ahora, si analizamos los niveles de otros ríos, o sea, de niveles de otras ciudades en el Paraguay, en el Iguazú y en el Paraná con respecto al Varadero, me encuentro con que mientras más al norte son las ciudades, mayor es la correlación, o sea, se traslada físicamente el río y llega al pico. Desde Iguazú a Varadero, 35 días; entre Corrientes y San Pedro, 20 días; entre Rosario y San Pedro, un día. Esto lo podemos ver en otro gráfico de Ploti, donde se ve, por ejemplo, aquí que en Goya, en Corrientes, 35 días, y así a medida que me voy alejando las correlaciones. Por ejemplo, es más chica en Paraná, que tengo menos días. Mi dataset final quedó conformado al final por 3 ciudades, porque la estación meteorológica de Florianópolis no tomó más datos en marzo, desde 1966, septiembre, hasta 31 de marzo de 2024. Son más de 18.600 filas y 22 columnas. La fecha, una de las columnas, el nivel de Bermejo y Paraguay sobre el río Paraguay, y todas otras ciudades, unas 15 ciudades a lo largo de toda la cuenca del río Paraná, desde Misiones hasta Varadero. Teniendo en cuenta las correlaciones, esta fue importante en mi selección de mi modelo, entonces me opté por Random Forest y una red neuronal que se llama LSTM, que es las iniciales de memoria a corto y largo plazo. Random Forest no funciona para mi propósito, que es el alerta temprana, simplemente tiene un buen desempeño para lo que es testeo. La descarté finalmente para mostrar simplemente a modo ilustrativo lo que es el dato de testeo. Obtuve un error medio absoluto de unos 10 centímetros y luego voy a ver que con la red neuronal casi a la mitad reduje mi error medio absoluto. Pasando ya a lo que es el corazón de mi proyecto, que es la red neuronal, la LSTM, como dije, en memoria a corto y largo plazo, es una red que se retroalimenta con datos tardíos y predice con datos no conocidos.
y es muy utilizado también en predicción de acciones de bolsa, por ejemplo. Acá está mi código de carga de datos hasta el 31 de marzo. Acá se puede ver el código, se arma el dataset y luego acá ya pasamos a la parte del entrenamiento de la red neuronal. Ya hablamos de los parámetros de la red que utilicé. Utilicé el algoritmo ADAM y el algoritmo RMS-Prop. Me quedé con este último debido a que ADAM se ajusta muy bien a los datos de testeo, pero cuando tenía que improvisar, entre comillas, para datos no conocidos, no producía buenos resultados. Entonces lo descarté. Y del modelo RMS-Prop utilicé Dropout, que es el apagado aleatorio de redes neuronales para también adaptarse a datos desconocidos. Una ventana de 3 días de retroalimentación. Tuve que normalizar los datos debido a que son de diferente escala. No es lo mismo el caudal del río en Guairá que el 1 o 2 metros del río Varadero. Por lo tanto, para que no sea más, por su magnitud más pesado un dato que otro, los normalicé. Dividí mi dataset en test, validación y entrenamiento. Hice 3 capas de mi red neuronal y utilicé, como les dije, una ventana de 3, que son los datos que va trasladándose para ir entrenándolo y luego predecir. Bueno, acá es el código, como les dije, utilicé TensorFlow, Keras, la librería Keras de TensorFlow. Acá es donde se normalizan los datos, acá se dividen los datos de entrenamiento, test y validación. Acá está la secuencia, esto es importante porque necesita un array de datos, entonces se convierte en un array los datos, se ingresan a la red neuronal, las 3 capas, se entrena y acá se ve, puse 5 de paciencia para evitar sobreajuste o subajuste, 500 epoch como máximo y un batch size de 88. Y esto produjo, cuando se entrenó, el error que les decía de casi 5 centímetros. Aquí está el gráfico de lo naranja, lo que predijo, lo azul es lo real. Estos son los datos de test. Luego se grafica esta recta, que es la recta serían los valores reales y esto sería lo que se desvió, mi predicción de los datos reales. Aquí está graficado con plot y el gráfico naranja que les mostré anteriormente por si se quiere ver algún valor en particular. Y luego acá está la parte del código ya que predice datos desconocidos. Acá se le ingresa en secuencia de a datos de la ventana size de 3 y predice un valor, lo ingresa al final de la secuencia y vuelve a predecir dándole más peso a la última predicción. Y además luego este modelo se guarda, se lo guardé a este modelo para luego con datos nuevos cargar el modelo y predecir con este código que es otra parte muy importante que es la que predice datos desconocidos. Aquí carga, predice, y acá lo que se puede observar, a un primer momento quise predecir a 30 días, un poco ambicioso, y como les comenté, en una predicción llegó a predecir 9 días. Ahora tomo esta ventanita de acá para ver el error medio absoluto de esto, y me encuentro con una muy buena, para mí un muy buen resultado, un error de 20 centímetros, como le dije. Ahora, lo que hice acá para evitar picos y evitar outliers, hice un promedio simple móvil de estos datos y ahí ya obtengo un mucho mejor resultado con una ventana de 3 días. Ven que la tendencia es igual, es exacta, y el error se reduce a solo 8 centímetros, 9 centímetros de error medio absoluto. Acá grabé el modelo para entrenarlo luego, acá probé con 30 días, solo se muestra para una mejora futuro que se puede llegar con quizás muchos más datos a predecir a 30 días, no es el caso, me centro en mi modelo de 6 y 9 días. Predice mejor a lo que es dato de test, pero no a futuro. Y acá lo que realicé es, con datos totalmente desconocidos, empecé a probar y probé con datos del 25 de abril y obtuve un error de 15 centímetros a 6 días. Con datos a partir del 7 de mayo, obtuve un error de 20 centímetros a 6 días. Al 14 de mayo, 17 centímetros a 9 días. Y ahora les voy a detallar. Al 24 de mayo, obtuve 9 días con un error de 16,8 centímetros. Cargué el modelo entrenado. Y acá hice la predicción. Acá se puede ver que es una muy buena predicción con un error de 16,8 centímetros, que es lo que le dije. Y cuando hago el promedio simple móvil, obtengo una tendencia exacta del río con un error de 13 centímetros. Las conclusiones son las que les dije, el error que obtengo, y ahora vamos a las conclusiones de mi modelo, la importancia que tiene. Busqué en la web y me encontré con que hay un modelo muy importante que es FloodHub, que lo lanzó Google en el año 2018 para predecir las inundaciones en la India y en el 2023 lo hicieron acá en Sudamérica. Y como se puede ver, solo muestra una tendencia. En los mismos datos del 24 de mayo muestra solo una tendencia y niveles de alerta que se le pueden agregar a mi modelo.
Pero mi modelo tiene la ventaja que tiene una métrica de error que no la tiene Google y ellos solo predicen a 5 días y yo garantizo mayor a 6 días mi predicción. Eh, y teniendo en cuenta que ellos tienen datos satelitales y yo tengo datos tomados de páginas web. Luego encontré otro modelo que es el río Ebro en Zaragoza, que predice a 24 horas con 37 centímetros, pero ya cuando nos vamos a 72 horas ya se va a medio metro, por lo tanto mi modelo también es superior. Vamos a las conclusiones económicas, las implicancias económicas de mi modelo. Como les dije, mi modelo tiene las veces de una alerta temprana porque predice, con mis datos entrenados el 31 de marzo, yo puedo predecir si quiero hoy a 6 días, desde el 29 de agosto, cómo va a estar el río en Varadero. Y lo importante es que las islas de Varaderos es una zona de agricultura y ganadería, hay unas 30.000 cabezas de ganado, que se calcula que son $600 por cabeza de ganado, lo que implica un costo de 18 millones de dólares si se perdiera todo ese ganado. Y hay un problema que es que la gente tiene que evacuarlos y espera hasta último momento evacuarlos, eh, porque el costo de eso se calcula en unos 7.000 pesos por cabeza de ganado, que son unos $225.000 evacuar el ganado, y se tiene la limitante de que hay pocas barcazas y además se tiene que alquilar el campo donde se va a destinar el ganado evacuado y que no es abundante, son pocos y además tienen que arrendarlo ese campo. Por lo tanto, la gente es reacia a evacuarlo y espera a último momento y no confía en los pronósticos. Por lo tanto, es muy importante tener una alerta temprana de 6 días para poder hacer esto y evitar costos y además pérdidas, ¿no?, de lo que son los animales. Y además de esto, en esta isla hay una escuela y hay unas 50 familias que viven ahí, lo cual es un impacto social muy grande. Si a esas personas se les dañan las viviendas, no solo lo económico. Y por último, hay clubes y fábricas que se han construido en la ribera, como se puede ver aquí hay una foto que es real, que esta es de un club importante de Río Varadero, que es el Club Regata, que esta es una inundación importante que hubo en el 83, fíjense el nivel del río donde llegó y los daños económicos que produjo. Básicamente ese es mi proyecto. Bueno, básicamente te digo que eso no es tan básico lo que hiciste. Sinceramente, Gabriel, espectacular, te felicito, qué belleza.